Buenas noches y bienvenidos a On the Record, el programa de entrevistas en profundidad de i24 News. El lunes, Ucrania celebró su 35º día de la independencia mientras la guerra con Rusia continúa. 4 años y medio después de que Rusia invadiera unilateralmente a Ucrania, la línea del frente se ha estancado en gran medida, con mínimos avances rusos en la región oriental de Donbass, mientras ambos bandos intercambian intensos ataques con misiles y drones. Y durante todo este tiempo, el embajador de Israel en Ucrania, Mikhail Brodsky, ha vivido bajo la amenaza constante de misiles y drones rusos. Mientras su país anfitrión luchaba por preservar cierta apariencia de vida normal en tiempos de guerra, desde las caóticas primeras horas de la invasión hasta la decisión de reubicar temporalmente las operaciones de la embajada en Leópolis, en el oeste, el destino de Brodsky durante la guerra fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Y a medida que avanzaba la guerra, Brodsky observó cómo las relaciones entre Israel y Ucrania fluctuaban debido a lo que Kiev consideraba un apoyo insuficiente por parte de Jerusalén. Pero todo eso cambió después de los ataques del 7 de octubre con ambos países involucrados en guerras que consideran guerras de supervivencia. Entonces, ¿podría Israel haber hecho más para ayudar a Ucrania? ¿Y qué postura debería tomar Israel mientras la guerra continúa? Para analizar todo esto, es un honor tener esta noche en el programa a Mikhail Brodsky. Brodsky es un diplomático israelí que recientemente terminó su asignación de 5 años como embajador en Ucrania, un cargo que ocupó bajo los gobiernos de Bennett, Lapid y Netanyahu. Él es el primer olé o inmigrante de la gran aliá de la ex Unión Soviética en los años 90 en convertirse en embajador de carrera. Anteriormente se desempeñó como embajador en Kazajistán y Kirguistán. Mikhail Brodsky, muchas gracias por acompañarme esta noche. Hola y gracias por invitarme. Perfecto. Entonces, embajador, como mencioné en mi introducción, las líneas del frente en la guerra están bastante estancadas. Realmente no hay mucho movimiento, un poco del lado de Rusia. Pero en los últimos meses hemos visto un esfuerzo concertado por parte de Ucrania para atacar muy dentro del territorio ruso. ¿Podrías darnos un breve resumen sobre la situación actual de la guerra en Ucrania? ¿Sabes? Describo esta situación como una mezcla de la Primera Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial. Te explicaré por qué. Porque por un lado hay una enorme línea del frente y como dijiste, está casi estancada. Ha estado estancada durante ya muchos años y el número de bajas de ambos lados está aumentando. Es enorme. Y esta situación, cuando todo está completamente atascado, nos recuerda a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Las trincheras. Las trincheras, exactamente. Y por otro lado, el uso de tecnologías modernas es algo totalmente nuevo, algo que aún no hemos experimentado. Hay una zona de muerte entre los dos ejércitos y literalmente ninguna persona puede sobrevivir en esta zona de muerte por más de unos segundos. Pero esto es algo totalmente nuevo, el uso de drones por ambos lados, pero especialmente por el lado ucraniano, que ha destacado mucho por su uso de drones y tecnologías modernas en general. Esto es algo totalmente nuevo y probablemente nos da un ejemplo de lo que puede pasar en otras áreas, incluyendo Medio Oriente. Sí, vamos a llegar a eso un poco más adelante en la conversación. Pero en cuanto a Israel, ¿en qué momento de la guerra Ucrania se acercó a Israel y buscó su ayuda? Bueno, incluso antes de la guerra hubo contactos y hubo mensajes de parte de Ucrania hacia Israel y se pidió que proporcionaran algún tipo de armas, especialmente defensa aérea. Recuerdo al exministro de Defensa de Ucrania, el señor Alexei Reznikov, visitó Israel. Fue el 22 de diciembre, así que 2 meses antes de que comenzara la guerra. Lo acompañé en esta visita y él habló en términos muy generales, pero habló sobre la posibilidad de que Israel proporcionara algún tipo de armas a Ucrania. Esto nunca ha sucedido por muchas razones.
Y nuestras líneas rojas, nuestras limitaciones que siempre hemos tenido, es solo una razón, pero hay otras razones. La historia de nuestras relaciones en este ámbito entre Israel y Ucrania y algunas otras razones. Pero, por supuesto, cuando estalló la guerra, entonces las demandas se volvieron realmente urgentes. Y Zelensky se dirigió a Israel oficialmente y extraoficialmente y pidió que se proporcionara especialmente la cúpula de hierro. Sabes, todos estaban hablando sobre la cúpula de hierro y me di cuenta, para mi sorpresa, que en algún momento muchas personas pensaban que existe una cúpula de hierro real que puede proteger a todo el país, lo cual obviamente no es cierto y no es así. Y esto es algo que tuve que explicar al público en general en Ucrania, que la cúpula de hierro no es exactamente lo que tienen en mente, es algo totalmente diferente. Entonces mencionaste estas limitaciones que impidieron que Israel apoyara completamente a Ucrania. ¿Podrías desglosarlas? Bueno, absolutamente, creo que está bastante claro. Y también para los ucranianos ahora está bastante claro que estamos aquí en Medio Oriente en una situación muy peligrosa y debemos tomar en cuenta a diferentes actores y fuerzas que juegan un papel significativo en Medio Oriente, incluyendo a Rusia. Y en ese momento, si recuerdas, Rusia estaba muy cerca, el ejército ruso estaba muy cerca de nuestra frontera norte. Ellos estaban basados en Siria y en ese momento creamos un canal de comunicación con los rusos para prevenir diferentes conflictos en el espacio aéreo sirio y funcionó. Así que no queríamos poner en peligro esta cooperación con Rusia y había otras consideraciones. La comunidad judía en Rusia es enorme. No queríamos protegerla, queríamos que estuviera a salvo. Y existía el temor de que si Israel ayudaba a Ucrania proporcionándole armas defensivas, el gobierno en Moscú tomaría medidas contra la comunidad judía en Rusia. Sabes, no creo que uno pudiera descartarlo por completo. Yo no lo descartaría por completo. Todo era posible. Y creo que los rusos fueron muy claros en que habría consecuencias en la cooperación militar entre Israel y Ucrania. Y también nos dimos cuenta de que no somos parte de Europa, no somos parte de la OTAN. Hay tantos países que brindaron y aún brindan asistencia militar a Ucrania. En ese momento podíamos ofrecer algo diferente. Brindamos una asistencia humanitaria muy significativa. ¿Recuerdas que al principio de la guerra hubo un intento de actuar como mediador por parte del primer ministro Bennett en ese momento, quien fue a Moscú? Así que pensamos que podíamos contribuir a Ucrania de otras maneras y lo hicimos. ¿Alguna vez te resultó difícil o problemático a nivel personal transmitir estos mensajes al gobierno ucraniano, al pueblo ucraniano? Porque me imagino que internamente querrías que Israel hiciera más, pero entendías las limitaciones. Entonces, ¿alguna vez te sentiste incómodo al transmitir esta complejidad a Kiev? Lo pondré de esta manera. Me resultó difícil, sí, en efecto. Pero no sentí ningún conflicto interno porque entendía las razones y la complejidad de nuestra posición. Y todavía es muy complejo, con muchos matices. Y por supuesto es difícil explicarlo a un país o a personas que son atacadas brutalmente y cuya supervivencia está en juego. Así que no fue fácil. Espero que eventualmente mis colegas y yo logramos explicar o al menos transmitir la lógica del proceso de toma de decisiones israelí. Y también logramos equilibrar la situación proporcionando asistencia humanitaria sumamente importante y crucial a Ucrania. Ahora, ¿notaste o hubo alguna diferencia en la forma en que Israel trató a Ucrania bajo los diferentes primeros ministros, Bennett, Lapid por un corto periodo o Netanyahu? No lo creo. Pienso que había un consenso sobre la política general. Obviamente hay matices, pero hablando de la política general, no ha cambiado mucho. En retrospectiva,
dadas las limitaciones que algunas de ellas no son las mismas. Porque la influencia de Rusia en Siria no es como antes e Israel no necesita esa misma coordinación con Moscú. En retrospectiva, ¿cree que Israel debería haber hecho más para apoyar a Ucrania? Todo ha cambiado después del 7 de octubre y creo que muchas preguntas del lado ucraniano también han desaparecido después del 7 de octubre. Creo que se dieron cuenta mucho mejor de los desafíos que enfrentamos aquí, qué tipo de amenazas estamos experimentando y qué tipo de enemigos estamos enfrentando, pero entienden que nuestra capacidad para ayudar a Ucrania en el ámbito militar es muy, muy limitada. Y personalmente creo que nuestra política no cambiará antes de que termine la guerra en Ucrania. Y espero que suceda pronto, pero ya sabes, nunca se sabe, nunca se sabe. Y creo que nadie sabe cuándo sucederá. Ahora, hay algo que realmente me pareció sorprendente durante esta guerra a medida que se desarrollaba, y es la forma en que Ucrania es percibida ahora en Occidente como una especie de David combatiendo a este Goliat contra todo pronóstico, sobreviviendo, no solo sobreviviendo, sino dando batalla, tratando de mantener una vida normal. Me recuerda, no por experiencia propia, sino por lo que he leído, cómo se percibía a Israel después de la guerra de los 6 días, como el país pequeño, con un ejército mucho más débil en comparación con sus muchos adversarios y aún así saliendo adelante. ¿Ves estas similitudes entre el Israel de entonces y Ucrania? ¿Y qué otras similitudes notas entre los países? Absolutamente. Y no solo entre el Israel de entonces y Ucrania ahora, sino entre el Israel de ahora y Ucrania ahora. Y hay tantas similitudes entre los dos países. ¿Sabes? No solo en cuanto a nuestra posición y el hecho de enfrentar enemigos poderosos, sino también en cuanto a nuestra cultura política interna. Y en muchos aspectos somos muy similares. Muy bien. Entonces, en cuanto a estas similitudes y cosas que Ucrania e Israel tienen en común hoy en día, una de ellas es un adversario o enemigo común, y ese es Irán. ¿Cómo influye esta enemistad compartida con Irán en las relaciones entre Israel y Ucrania? Por supuesto, coincidimos plenamente en la amenaza iraní. Irán es claramente nuestro enemigo, pero también es claramente un enemigo de Ucrania. Y empezamos a cooperar en el tema iraní. No puedo hablar en detalle, ya sabes, sobre la cooperación, pero logramos, junto con los ucranianos, lograr que el gobierno ucraniano declarara a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Esta fue una decisión muy importante, no solo porque fue una decisión ucraniana, sino también porque muchos países en Europa observan a Ucrania y ellos, ya sabes, valoran esta decisión y podrían eh, eh, tomar la misma decisión que tomó Ucrania. Y también en las organizaciones internacionales cooperamos en el tema ucraniano porque está claro para ambos países que tenemos un enemigo común y debemos trabajar juntos para limitar su influencia en términos militares en Medio Oriente y en el conflicto ucraniano. Entonces, antes hablaste, por ejemplo, de cómo antes de la guerra y al inicio de la guerra con Rusia, Ucrania buscó la asistencia de Israel. Pero ¿qué aprendió Israel de la experiencia de Ucrania respecto a Irán que ayudó a Israel militarmente? Creo que todo el mundo aprendió mucho de Ucrania y que puedes enfrentarte a un enemigo muy serio. Incluso puedes, y sabes, puedes ganar, puedes proteger tu país a pesar de la diferencia de capacidades. Y en cuanto a Irán, obviamente Ucrania ha adquirido una gran experiencia al enfrentarse a las armas iraníes, especialmente los drones.
Y esto es algo que empezamos a aprender de los ucranianos porque estamos enfrentando la misma amenaza en este momento, pero Ucrania es probablemente el único país que tiene experiencia real en enfrentarse a estos drones. Y de hecho lograron desarrollar sistemas muy eficientes y ahora lograron derribar la mayoría de los drones. Desafortunadamente no tienen suficiente defensa aérea para derribar los misiles balísticos o los misiles de crucero, pero contra los drones son bastante eficaces. Y creo que esta es una experiencia muy importante para nosotros también. Entonces, ¿hay lecciones prácticas e inmediatas que Israel ya haya adoptado al aprender de Ucrania? Estamos en el proceso. No puedo decirte si ya hemos adoptado estas lecciones, pero tenemos nuestras propias tecnologías. Avanzamos de alguna manera por dos vías paralelas porque ambos países están en una situación de guerra activa y ambos países desarrollan tecnologías militares. Pero la sinergia está ahí y se desarrollará aún más. Ahora, mencionaste que Israel no es el único que busca la asistencia de Ucrania y aprende de su Por experiencia. supuesto, También vimos esto tras la guerra con Irán. absolutamente. Países como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita buscando asistencia ucraniana. Entonces, ¿cuánto impacto está teniendo esto en las relaciones de Ucrania con la región? ¿Y acaso Israel podría intentar aprovechar eso para la integración regional? Absolutamente. Y creo que los ucranianos se han dado cuenta de que por una vez sí tienen cartas a su favor. Tienen una ventaja clara que lograron desarrollar y que es muy importante para muchos países del mundo, especialmente para los países del Golfo que fueron atacados por Irán. Y sé eso bastante bien. Muchos países en Medio Oriente se han acercado al gobierno ucraniano y han pedido ayuda para proteger su infraestructura crítica y a su población de los misiles y drones iraníes. Y esta ayuda, hasta donde sé, fue proporcionada. ¿Sabes? Zelensky visitó los países de Medio Oriente y prometió brindarles asistencia. De lo que puedes compartir, ¿cuáles son estas lecciones que Ucrania está dando a sus socios, Israel y los países del Golfo? No se trata necesariamente de nuevas tecnologías, se trata de la experiencia. Y no hay otro país que tenga una experiencia como la de Ucrania, como la de los ucranianos, con esta enorme línea de frente y con la experiencia de muchos años lidiando con drones, no necesariamente drones iraníes, sino también drones rusos. Sabes, Rusia logró desarrollar una enorme, ya sabes, industria de drones y en general industria militar. No creo que usen tanto los drones iraníes ya, pero al principio recuerdo que dependían bastante de los drones iraníes, pero probablemente ya no. Y este campo obviamente cambia bastante rápido. Porque al principio de la guerra tenías a policías ucranianos disparando a estos drones Absolutamente, Shahed con absolutamente, rifles en la calle, calles. absolutamente. Supongo que ese Ahora ya no es sí, el caso. ese ya no es el caso. Ahora tienen otras formas de lidiar con estos drones, pero no hacía falta ningún avance tecnológico para lidiar con eso. Es solo cuestión de experiencia, qué funciona, qué no funciona. De eso estoy hablando. ¿Puede Ucrania ganar esta guerra? Bueno, no creo que, siendo realistas, alguien esté pensando en una victoria clara. ¿Y qué es ganar? ¿Qué es una victoria? Y esa es una gran pregunta. Pero creo que Ucrania logró y logrará sobrevivir como un país independiente y libre, lo cual es muy importante como país democrático. Y es un país democrático con todos los problemas que enfrenta. Es un país libre y democrático y espero que sigan siendo ese tipo de país. Y tienen estas fuerzas internas y la voluntad interna de seguir siendo independientes y libres y creo que lo lograrán. ¿Ya se ha nombrado a su sucesor? Él ya ha llegado, ya está en Kiev, sí. Y entonces, ¿qué tipo de ideas clave compartió usted con él? Bueno, primero que nada, espero que al menos durante su mandato la guerra termine.
Y esto es lo principal que le dije, que realmente espero, porque yo esperaba que en mi mandato, que fue bastante largo, 5 años, yo esperaba que la guerra terminara, no sucedió. Espero que en su mandato sí suceda. Pero pase lo que pase, creo que ambos países seguirán siendo muy cercanos. Nuestras relaciones seguirán siendo muy especiales, con una gran carga emocional. Y esto es algo que cualquiera que haya trabajado en Ucrania debe recordar, que tenemos un vínculo muy especial, ya sabes, puente humano, que es tan valioso y tan importante. Y pase lo que pase, sin importar los desafíos que enfrentemos, las relaciones seguirán siendo muy cercanas. Y yo normalmente lo describo como una relación de tipo familiar, ya sabes, entre parientes muy cercanos. De vez en cuando necesitamos un psicólogo familiar para lidiar con los problemas y obviamente tenemos nuestros altibajos, pero dicho esto, somos dos países muy cercanos con un enorme potencial de cooperación en diferentes campos, incluyendo el campo militar, especialmente cuando termine la guerra en Ucrania. Escuché en otra entrevista que estás escribiendo un libro para niños. Sí, lo escribimos con mi esposa, quien es ilustradora y artista. Escribimos un libro para niños que no tiene nada que ver con la guerra en Ucrania, aunque fue escrito durante la guerra en Ucrania, pero no tiene nada que ver con eso. Habla sobre la diplomacia y cómo fomentarla. Se llama Cómo crear a un diplomático en casa. Ese tipo de cosas. Es un libro divertido con muchas ilustraciones. Es más parecido a un cómic que a un libro tradicional. Y salió en Ucrania, pero esperamos traducirlo a otros idiomas, probablemente incluyendo inglés y hebreo. Bueno, buena suerte, espero que el libro tenga éxito y espero que Israel siga contando con tus servicios. Ahora quiero pasar a la última parte del programa. Es una sección de preguntas rápidas. Te voy a mostrar 3 imágenes y dime lo primero que se te venga a la mente. Así que veamos la primera imagen, Está bien. por favor. Este es el primer ministro israelí Netanyahu con Sí, Zelensky. El presidente Zelensky hace muy hace muy poco poco. el funeral de Lindsey Graham. Cierto. Cierto. Bueno, cada encuentro entre los líderes es importante. Este fue muy breve. No tengo idea de qué hablaron, pero tenemos tantos temas que discutir y tantas cosas de las que hablar, así que estoy bastante seguro de que no perdieron el tiempo. De lo contrario, aunque el primer ministro no lo ha hecho, nuestro primer ministro no ha visitado Ucrania durante la guerra, pero dos de nuestros ministros de Relaciones Exteriores visitaron Ucrania, el anterior, Eli Cohen, y el actual ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, visitaron Ucrania. Y el señor Sibila, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, fue invitado por el señor Saar a visitar Ucrania y él aceptó la invitación. Así que con suerte vendrá muy pronto a Israel. Muy bien, pasemos a la siguiente imagen. Esta es una de las primeras fotos que Sí, lo publicaste el recuerdo. día 20 de febrero de 2022, cuando Rusia Lo invadió recuerdo. Ucrania. Y recuerdo muchas cosas de ese día en específico. Y recuerdo que alguien me envió un mensaje y me dijo, este es un momento verdaderamente histórico. Y eso es lo que sentí, tal vez no en ese día en específico, pero después me di cuenta de que fue un día histórico. Y esto fue cuando los rusos atacaron Kiev en el primer día de la guerra. Y algunos rusos, creo que era un tanque o algo así, lograron llegar casi al centro de Kiev. Pero luego los ucranianos lograron detener la invasión y desde entonces la situación cambió drásticamente. Y el resto es historia, ya sabes, la guerra que todavía continúa. Y cuando todos pensaban que todo terminaría en unos días o unas semanas, Todavía sigue. Muy bien, entonces pasemos a la última imagen. Este eres tú presentando tus credenciales correcto, al presidente correcto, Zelensky. 22, un día antes de que nuestro presidente visitara Ucrania, un día antes de que presentara mis credenciales al presidente Zelensky. Él se ve diferente ahora.
Creo que yo también me veo diferente, pero recuerdo esa reunión. Esa fue la única vez que tuve una conversación con él cara a cara durante media hora más o menos. Fue una conversación bastante agradable, pero una vez más fue antes de la guerra. Bueno, de nuevo quiero agradecerte, Mikhail Brodsky, no solo por venir aquí, sino por tu servicio en un momento muy crucial y un periodo difícil en la historia de Israel y en la historia de Ucrania. Mientras sirves en tiempos de guerra en tu país anfitrión, cuando hay una guerra en casa. Así que quiero agradecerte de nuevo por tu servicio y por tomarte el tiempo de venir aquí esta noche. Vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Gracias por sintonizarnos hoy. Acompáñanos la próxima semana aquí en On The Record. Puedes encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.